Hola amigos, ¿cómo están? Estamos aquí otra vez presentes para poder estudiar. Esta vez vamos a hablar sobre la nación de los Gergeseos, que es la segunda nación que les voy a dejar. Estos videos se los estoy dejando grabados porque hemos tenido muchos problemas con el internet y un poquito de inconvenientes, pero si los encuentran grabados, pues ustedes los van a poder escuchar en la página de YouTube. Y también se los estoy enviando a la mayoría de mis contactos en Facebook para que puedan abrirlo y ábranlo y síganme en las páginas para poder seguir estudiando más sobre esta palabra que en realidad es la forma de vida como debemos de llevarla ahora. Hay muchas preguntas y consultas que me hicieron en el video anterior. Todas las preguntas que pude se las pude contestar por medio de los correos porque he tenido unos días que no he podido entrar. La verdad me deprime mucho las noticias por todas las cosas que están pasando. Y ahí voy a coger una de las palabras que dijo la nueva elegida como vicepresidenta de nuestro país de Ecuador, que lo que nosotros necesitamos es volver a tener la ética en cada uno de los ecuatorianos y que esa ética la hemos perdido nosotros cada día por las cosas incorrectas que nosotros hacemos, y de cada 10 ecuatorianos pues no podemos confiar más que en uno. Pues yo la verdad diría que en ninguno, porque está escrito en nuestra palabra que no debemos de confiar en el hombre. Pero a pesar de eso, nosotros tenemos un pilar en poder nosotros retornar al camino, y es la única manera de poder purificar eh, nuestras almas es estudiando su palabra, lo que Dios nos dejó para que nosotros pudiéramos entender y poder ayudarnos a nosotros mismos para primero limpiar nuestra alma, nuestro cuerpo y poder enseñar a nuestras generaciones. Eso era lo que quería nuestro Señor cuando escogió su pueblo y le dio a Moisés estas reglas, estas leyes, que no nos apartáramos de él, pero no solamente en, en las enseñanzas, en el aprendizaje, sino en practicarlas. Y ese es el problema que nosotros ahora estamos enfrentando en su gran mayoría, en que a pesar de que nosotros oímos y a pesar de que nosotros leemos, vemos, sabemos que es algo incorrecto, y nosotros no podemos tomar una decisión propia y de decir, bueno, esto es incorrecto, entonces nosotros vamos a dejarla de hacer. Y sin embargo lo hacemos. ¿Qué es lo que a nosotros nos lleva y nos conlleva a saber que estamos actuando incorrectamente y aún así seguir haciendo lo incorrecto? Entonces, estas clases que yo les estoy dando es eso lo que está pasando. Si nosotros las aprendemos, podemos vencer entre nosotros mismos el cuerpo de aquellas naciones que ya a pesar de que Dios les luchó por nosotros, nosotros no terminamos de conquistarla, pero es porque nos tienen sujetos, nos tienen aprisionados estas naciones que nosotros mismos no podemos tomar la decisión. Y tomamos la decisión incorrecta en nuestras vidas. Y realmente destruimos no solamente nuestras vidas, sino hasta 1000 generaciones más. Esta es una de las preguntas que me hizo Yolanda, y es por eso que nosotros tenemos que estudiar. La pregunta era de qué sirve que nosotros estudiemos eh, esta historia, como dice la palabra de ella. ¿Pero qué sirve que nosotros estudiemos esta historia si nosotros mismos no la ponemos en práctica? Pues Dios nunca se cansa. Dios nunca se ha cansado en siglos, que sigue Él dándole, y dejó hasta escrito, palpado en un libro, para que nosotros pudiéramos recordarlo cuando quisiéramos. Y creo que todas las casas del mundo, los hogares del mundo, tienen este libro, como dice ella. Pero ¿de qué sirve tenerlo? ¿Y de qué sirve leerlo? Si nosotros no tomamos la decisión y siempre tenemos que para sobrevivir entrarnos, escuchen,
Escuchen lo que la pregunta que hace. Para sobrevivir debemos de seguir en este mundo y no podemos vivir en un mundo de fantasía como el libro nos manda a dar. Por ello es que nosotros tenemos que indagar y buscar fuertemente lo que quiere decir ese libro. Porque a pesar de que nosotros lo leamos, no llegamos a entender la magnitud, la importancia y lo valioso que Dios nos dejó como herramienta. Y todo está escrito. Él eligió a aquellas personas. No fueron la mesa redonda, donde se reunieron como en la época de el rey Arturo, se reunieron todos los entendidos en la materia en ese entonces para escoger qué libro se iba a poner en la Biblia. Él las escogió. Es como lo que está haciendo en nuestro país. No es el adversario el que tiene el poder y te pone un presidente, aunque aparentemente, entre comillas, sea el poder del dinero o las mafias o lo que sea que tú quieras decir, como dicen en las noticias, o como nosotros las investigaciones según los jueces y según nuestra justicia terrenal. Lo dice. Aún escogiendo al malvado o la manera incorrecta de llegar al poder, Dios los pone ahí por un propósito. Yo comentaba hace días, cuando estábamos en todo el apogeo de la pandemia del coronavirus, comentaba yo con mi esposo y le decía, mira, aunque haya sido un gobierno de terror, que en su momento no se vio terror, pero ahora lo estamos viendo, aunque haya sido contaminado nuestro país, aunque haya sido invadido por crimen y por narcotráfico, como dice la justicia de mi país, no importa si fue así, Dios lo escogió para hacer a ese malo las cosas buenas. ¿Cómo qué? Tantos hospitales. El Ecuador no estaba preparado para esta pandemia. El Ecuador, antes del gobierno anterior, no estaba preparado ni con carreteras, ni con hospitales, ni con auxilio de cuerpo de bomberos, ni con ambulancias. Si nuestro presidente anterior, aunque haya sido incorrectas sus acciones, aunque él haya trabajado con grupos, como dice la justicia de mi país, grupos de diferentes áreas, digámoslo, incorrectas, Dios lo ocupó para eso. Ahora esos hospitales están sirviendo para tanto personas en la humanidad que estamos enfermos de nuestro país. Entonces, aún siendo un gobernante puesto ahí, como dice nuestra justicia, puesto por el narcotráfico, o que le hayan ayudado, no sé, en paz descanse el mono Jojoy o lo que sea por medio de la droga, él hizo lo que tenía que hacer porque Dios le puso eso en su corazón y fue usado el malo para un bien. Así pasa a lo largo de nuestros días. Por ende, en la palabra de Dios, en la Biblia, dice que tenemos que orar para los gobernantes. Porque esos gobernantes que nosotros tenemos, los tenemos porque Dios los quiso que los pusiera allí. Entonces, nosotros tenemos que estudiar de la manera en que podamos nosotros mantener una vista o mantenernos nosotros en una mejor, déjame un segundo que algo le pasó a mi celular. Ok, listo. Entonces, algo debemos nosotros de poder tener para en cuestiones de oración y de redención, poder pedir por nuestros hermanos, por nuestro país, por nosotros mismos, por nuestros hijos, por nuestros herederos, por nuestras generaciones venideras, que no sabemos si se queden ahí o salgan, pero independientemente de eso, el que salga o el que no salga, nosotros estamos en la obligación de orar por esas generaciones venideras.
Por eso es que estudiamos estas naciones. Espero haberte contestado y cualquier otra inquietud me puedes poner tu comentario. Vamos con el estudio de hoy, que es la nación del Gergeseo. El Gergeseo significa moradores de barro. El Gergeseo era una nación que vivía en tierras arcillosas y se los vinculaba con la tierra mezclada con agua. Estos hacían una mezcla con agua en su terreno donde ellos vivían, porque ellos no tenían protección, no dividían con ningún muro ni con ninguna pared su nación, sino que lo que hacían para defenderse era mezclaban su tierra con agua, le tiraban agua y comenta la historia de que esto se hacía un lodo en un barro. Y ellos así vencían a los que venían a la guerra, porque venían directo con sus trajes y sus cosas y para pelear y todo. Entonces se resbalaban, pero ellos estaban expertos en eso y de esa manera ellos se defendían esta nación. ¿Por qué hay que conocer las naciones? Porque al identificar las naciones, nosotros en el momento de hoy identificamos esa nación en nuestro cuerpo primero, en nosotros mismos primero. ¿Será que yo estoy actuando como un Gergeseo? ¿O será que yo estoy actuando como un Hiteo? ¿O será que yo estoy actuando como un amorreo? Cuando nosotros conocemos estas naciones, podemos a nosotros mismos educarnos, autoeducarnos y poder vencer esta nación en nosotros, y luego vencemos en el caminar de nuestra vida cotidiana del diario vivir, con otra persona que se nos vengan a nosotros. Se comenta o se comentaba que eran hombres de elevada estatura y no aptos para la guerra. ¿Dónde se comentaba? Usted lo puede conseguir. Google. Usted puede poner Wikipedia. Puede poner, esa es la enciclopedia libre que usted consigue en el internet y usted lo puede investigar. No se quede con lo que la Shirley le dice. Investigue, busque, enriquézcase, que eso es lo que el Señor necesita. Que lo busques. Eran peregrinos, eran peleadores, les gustaba la rencilla, la pelea, provocaban una pelea. Ellos peregrinaban, andaban, pero a punta de pelea ganaban donde vivían. No pelea de soldados, sino de rencilla, de buscar lo pelearinga. Como era yo cuando niña, cuando me cogían mis muñecas. Yo era peleonísima, muy peleonísima cuando me cogían mis cosas. Y hasta el día de hoy, soy muy organizada y temática. Y yo sé exactamente dónde pongo las cosas. Pero si yo no encuentro una cosa donde la dejé, yo soy muy peleona. Bueno, porque marco mi territorio. De pronto hay que vencer esas áreas. Y hay que ponerse a estudiar así como lo estudio yo para poder luchar con eso. Se cuenta la historia que fue conquistada por Josué. Descendientes de los Gergeseos del Canaán. Esta tierra fue ofrecida y prometida a Abraham, nuestro padre de la fe. En lo largo de la Biblia encontramos esa historia, donde tenemos esa parte de la historia. La encontramos en Deuteronomio 7.1. Vamos a ver qué nos dice Deuteronomio 7.1. Deuteronomio 7 lo encontramos también en Éxodo 34:11 al 17. Y nos dice: cuando nuestro Señor Hashem, tu Dios, te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla,
y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, las 7 naciones. No te dice vaya a luchar con esas naciones. Escucha y lee tu palabra como debe de ser. Cuando Hashem, tu Dios, te haya introducido, o sea, que te lleva como rebaño, a la tierra en la cual entrarás para tomarla, no para luchar por esa tierra, entrarás para tomarla y haya echado delante de ti. ¿Quién haya echado delante de ti? Hashem, tu Dios, muchas naciones, y las nombra. Te la nombra el Eteo, que es el que estudiamos anteriormente, el Gergeseo, que es el que estamos estudiando ahora, y las que nos faltan por estudiar, el Amorreo, el Cananeo, el Fereceo, el Heveo y el Jebuseo. Son 7 naciones mayores y más poderosas que tú. Por eso nosotros no las podemos vencer, pero ya las venció Dios. Pero lo alimentamos en nuestro cuerpo. Entonces, si ya están vencidas, lo único que tienes que hacer es tomarlas delante de ti. Nada más. Manejarlas tú y no dejar que esas naciones te manejen a ti. Bien. Entonces, Hashem, tu Dios, las haya entregado delante de ti y las haya derrotado. ¿Quién las derrotó? Dios. Y las hayas derrotado, las destruirás. Te mandó a derrotarlas y a destruirlas cuando Dios te las entregó. Del todo. En otras palabras, si nosotros no nos limpiamos de estas naciones en nuestro cuerpo, en nuestra iglesia, en nuestro territorio, este es nuestro territorio, seguirás siendo esclavo. Y no vas a tomar las decisiones por ti mismo. Correcto, continuemos. Las destruirás del todo, no harás con ellas alianzas, ni tendrás de ellos misericordia. Tienes que sacarla, sin ninguna pena. Tienes que sacarlas porque son naciones que están dentro de ti para perjudicarte durante todo tu vivir y lo único que te tienen son oprimidos. Y te mandan a vivir en un círculo de situaciones en que nunca vas a terminar de tener paz, tranquilidad, felicidad. Y no emparentarás con ellas, o sea que no te mezcles con ellas. No darás tu hijo a su hijo, ni tomarás a su hijo para tu hija. Porque desviará a tu hijo en pos de mí. Porque si tú eres una persona que caminas en base a la ley de Dios, una vez que tu hijo se mezcló con una de estas naciones, tu hijo no va a recibir esas enseñanzas que tú le diste. Va a inclinarse a las enseñanzas de la persona que entró en su vida. He aquí donde nosotros tenemos que ser muy inteligentes y muy audaces y encontrar la sabiduría para esa audacia y esa inteligencia que Dios nos dio para poderlas poseer. Aquí les voy a hacer un paréntesis ahorita, pero quiero terminar esta enseñanza. Porque desviarán a tu hijo de un pos de mí y servirán a dioses ajenos y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Más así habéis de hacer con ellos. Ojo, más así debéis hacer con ellos. ¿Con quiénes? Con los que sean que pertenezcan a estas 7 naciones. Sus altares destruirás y quebraréis sus estatuas y destruiréis sus imágenes de acera y quemaréis sus esculturas en el fuego.
Bien, ¿por qué Dios nos dice esto? ¿Por qué Dios al cruzar al otro lado nos advertía todo esto a esa nación? Ahí sí, a esa nación específicamente en ese tiempo. Pero en el tiempo de nosotros, ¿por qué nos advierte? Porque eso sigue escrito. Porque pasa lo que les conté en el video anterior, que les dije que mi Señor me trajo desde Ecuador a Estados Unidos. Y si yo tenía enraizada estas enseñanzas, ¿qué tenía que hacer apenas llegar aquí? Si yo me unía con una de estas naciones, ¿qué tenía que hacer? Quitar toda estatua que estaba en esta tierra. Botarlas, quemarlas, ¿verdad? Porque aquí habían santos, habían imágenes hechos de acera, hechos de barro, hechos por el hombre, los cuales Abraham había salido huyendo porque era el hijo del alfarero que hacía esos dioses para Egipto. Bueno, continuemos. Aquí yo te voy a poner un paréntesis, ¿verdad? Mi familia somos 7 y en mi familia siempre escuchamos decir a mi padre lo que está puesto aquí. Papá siempre decía que nosotros los 7 éramos los hijos y que las personas que vinieran a nuestras vidas, sean mujeres o varones, pues tenían que conllevar las ideologías y las enseñanzas que como padre de nuestra fe, que era mi papá, como padre de nuestras enseñanzas, que era mi padre, como padre de el que nos daba la vida y nos mantenía en nuestro territorio, lleváramos. Una de esas enseñanzas era no pelear entre nosotros, no en pelear entre las 7 naciones, que figuraban con nombre los 7, ¿verdad? Mi hermano mayor, el que sigue, el que sigue, el que sigue, el que sigue, hasta el último. Esa era la enseñanza continuamente. Mi padre era el proveedor. Y él nos dejó una viña. Esa viña nosotros teníamos que cuidarla. Pero mi madre estaba frente de esa tienda. Y le estoy hablando con palabras bíblicas que están escritas. Mi madre era la ayuda idónea de mi padre, porque mi padre pasaba de campamento en campamento. Entonces a ella le tocaba enseñarnos a los 7 y enraizarnos aquellas enseñanzas que no nos permitían pelear entre nosotros. Y enraigarnos la ley de Hashem, aunque no se abría una Biblia para hacernos la enseñanza. Pero ellos eran varones de Dios, ambos. Uno era el varón de Dios, que era mi padre, y su ayuda idónea, que era como decir, mi padre era Abraham y mi madre era Débora. Una ayuda idónea, una mujer justa. Entonces nos enseñaba que las cosas materiales no eran lo importante, pero sí teníamos que defender aquella viña que mi padre nos daba. Entonces nos dio sabiduría de 7 naciones a todos nosotros. Y ayer en el almuerzo recordaba con mi esposo que yo le decía que mi papá nos decía que de nada sirve que tú vayas a una universidad a sacar un título si no aprendes. Si tú no tienes enseñanzas, si no sabes en la hora del té de estar en el terreno trabajando. Dichoso el hombre que va, sabe, aprendió y tiene el título. Pero si tú vas a la universidad y no tienes la experiencia y no sabes de lo que vas a hacer, si tú buscas en la universidad ser ingeniero y vas y estudias los 6 años de ingeniería, pero tú no sabes nada en el campo, de nada te sirve lo que estudiaste. Entonces todo va cogido de la mano. Y mamá nos decía que si algún día nosotros teníamos que salir de la viña, estamos hablando de la tienda de mis padres, era importante llevar un título debajo del brazo.
a donde fuésemos. Y ese título no era necesario solamente el título, sino lo que teníamos aquí. Porque el título te lo pueden robar. El título se puede perder en el camino mientras tú vas caminando o navegando. O en el caso mío, que yo me vine para acá y mi título, todo lo que les hablé la vez anterior, no importaba. Porque yo tenía el campo de aprendizaje y lo tengo aquí. Tú sabes de lo que estás hablando, sabes de lo que estás trabajando, porque tú practicaste en el campo. En ese campo donde tú practicaste, ese campo es realmente lo que te dejó la enseñanza. Entonces, yo no puedo a usted decirle absolutamente nada de lo que está en la Biblia, en el Tanaj. Yo no puedo decirle nada de lo que está aquí si no lo he vivido. Porque yo puedo ponerme en un escenario a hablarle maravillas de lo que ya está escrito. Ahí viene la otra pregunta de la enseñanza de la enseñanza de la nación anterior, que eran los heteos. Los predicadores o el predicar y el predicador eran de esta época, de los que están aquí. Ellos son los predicadores. El Señor Jesús los mandó a predicar. Pero la predicación es la vivencia que ellos tuvieron. Lo que vieron, lo que escucharon, lo que palparon, lo que vivieron en esa época. Pero yo solamente estoy estudiando esta predicación. Usted me puede decir a mí atalaya. Usted me puede decir a mí evangelista. Porque yo estoy hablando de los evangelios. Y yo los estoy compartiendo y llevándoselos a usted los evangelios. ¿De quién? De los varones de Dios. De Pedro, de los primeros varones. Porque ya Pablo fue después. Esdras, Tito, todos ellos fueron después de los varones reales que fueron los que estuvieron con el Señor Jesús, Mateo, Lucas, Juan, Marcos, ¿verdad? Los 12, Judas. Bien, continuemos. ¿Qué nos dice en Génesis 10:15 sobre los gergeseos? Vamos a buscar en Génesis. ¿Qué nos dicen sobre los gergeseos? Génesis 10:15. Y Canaán engendró a Sidón, su primogénito, a Het, el Jebuseo, el Amorreo, el Gergeseo, el Ebeo, al Araseo, al Cineo, al Arbadeo, al Semareo y al Amateo. Y después se dispersaron las familias de los cananeos, y fue el territorio de los cananeos desde Sión en dirección a Gerar hasta Gaza, y en dirección de Sodoma, Gomorra, Adma y Seboín hasta Laza. ¿Por qué les leo esto? Porque toda esa tierra, antes de que el Señor cruzara al pueblo que Él escogió y lo llamó Israel, a su proyecto, a su pueblo de salvación, y los pasó al otro lado, ya la tierra estaba contaminada desde antes y está bíblicamente patentada en nuestro libro. De hecho, a Sodoma y a Gomorra la maldijo y la destruyó por todas las aberraciones que habían en esas ciudades, y decidió que jamás, nunca, se volviera a construir una ciudad ahí.
Cuenta la historia bíblica que hasta el día de hoy no hay una ciudad que se haya levantado en donde estaba ubicada Sodoma y Gomorra. Entonces ya todas estas luchas fueron un preámbulo para que las personas que iban a la conquista de esas tierras tuvieran un poco solamente de reclamar su viña, de reclamar sus territorios. Es lo mismo que pasa contigo. Ya Dios te da en las manos algo. Y aquí voy a poner el paréntesis que les dije. Nuestro país está pasando por una purgación de actos ilícitos por medio de la justicia. Pero al pueblo del Ecuador, al ecuatoriano, Dios mantuvo todos estos años a esos incorrectos en el poder, pero siempre les dejó algo para que cuando viniera su pueblo, su escogido, su Israel, a la conquista, fuera más fácil conquistar. Ahora, solo tienes tú que reclamar a esos pueblos. Despierta, Ecuador. Te están entregando en bandeja de plata toda la corrupción. Te están entregando todas las cosas ilícitas que estaban ocultas y te las sacaron a la luz. Entonces, la justicia de nuestro país tiene que conquistar y reclamar sin mezclarse ni aliarse con estas naciones. Porque si lo haces como en aquellos tiempos, lo que viene es destrucción. Porque estás siendo desobediente. Por eso le digo, usted tiene que estudiar, tiene que palpar, escuchar, hablar, comerse las palabras, digerirlas en el estómago y mantenerlas allí, grabarlas en su corazón y mantenerlas en la mente para que le sirvan a usted en el diario vivir de hoy. Si te lo está entregando, si te está dando todo lo que te está dando Dios, para que tú puedas conquistar y tu tierra no se siga contaminando. Entonces tienes que hacer lo propio. Te están diciendo que hicieron ilicitudes en plena pandemia, que vendieron sus medicinas, que hicieron negociado, que tú podías ser protegido si dabas una mensualidad, sobornados, y que entrabas a trabajar a las instituciones públicas protegidos por la mafia. Todo lo tienes en las manos. Entonces tiene que entrar el pueblo de Israel, el correcto pueblo, pero no mezclarse. No tiene que entrar en la situación, como dice la palabra acá, perdón. Ay, se me fue Deuteronomio 10. Vamos a ver qué dice. Y no emparentarás con ellas. No dará su hija a su hijo, y ni tampoco su hija para tu hijo. Porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre nosotros, y te destruirá pronto. Más así, habéis de hacer con ellos, ¿qué? Sus altares destruiréis y quebrantaréis sus estatuas y destruiréis sus imágenes de acera y quemaréis sus esculturas de fuego. De raíz. Acaba con la corrupción. Pero eso no va a acabar si no nace desde el pueblo, desde ti, desde individuo hasta que se une todo el pueblo. Y dice en el mismo Deuteronomio 7:6 que es un pueblo santo para Jehová.
¿Qué es un pueblo? Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Hashem, tu Dios, te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová. No, o sea, a mí no es que me escogió porque yo soy mejor que el fulano o que el mengano. O que yo soy escogida porque soy mejor que los demás. Como un comentario que escuché ahí, que no, yo no puedo señalar a nadie porque Dios puede criticar o señalar a alguien porque Dios puede toparlo y lo convierte. Pues si lo convierte, entonces lo escogió y es un escogido. Pero eso no quiere decir que cuando ya esté escogido no tenga que dar su testimonio de cuando era malo. Él tiene que señalar que lo que él hizo era incorrecto, como lo que estoy haciendo yo. De esa manera entonces estás lavado, si no, no estás lavado. Porque entonces tú estás ocultando lo que a otros le pueden ayudar. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Esta servidora. Yo era lo más insignificante de todos los pueblos. Porque jamás fui política, no llegué arriba al Estado. Llegué arriba por mis propios medios, pero en otro nivel. En mi profesión. Llegué a lo máximo que puede llegar cualquier otra persona de mi carrera. Pero eso no es que me escogió por eso. Yo era la más significante porque yo no tengo poder alguno. Y la persecución piensa que sí hay ese poder. Que con quién hablo, que con quién converso, que el celular, que las llamadas, que el internet, que no dejemos que este video salga a la luz, no se puede ver, que nadie lo vea, y extorsionan. Y hackean, y hay troles, en donde no te dejan publicar. ¿Pero por qué? Porque están acostumbrados a trabajar de ese modo estas naciones. Continuemos. Sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Hashem con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre, de la mano del faraón, rey de Egipto, sirviéndoles como esclavo allá, y nos amó. ¿De dónde me sacó a mí? De una esclavitud llena de persecución. Y eso no va a acabar. De escuchar lo que se habla, de ponerte a tu gente en contra tuya, de sobornar, de chantajear, de falsear, para que trabajen para ellos. De ahí me sacó. Insignificante yo. Por supuesto que estoy agradecida. Entonces él hizo pacto conmigo y yo hice pacto con él. Es trabajar para él, es mi pacto, porque no tengo cómo agradecerle. Soy insignificante, no tengo poder. Eso es lo que él nos enseña. Veamos qué nos dice Génesis 15. Veamos qué nos dice Génesis 15. En Génesis 15 del 18 al 21, ¿verdad? Nos dice, y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Ese es el premio. Y tú vendrás a tus padres en paz. ¿Cuál padres? ¿Los terrenales o el que me creó? Mi padre Hashem. Y serás sepultado en buena vejez.
Y en la cuarta generación, escuche, y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Quiere decir que esto se va a poner peor. Mi generación, hasta la cuarta generación de mí, ahí va a regresar acá. Entonces yo no estoy luchando por mí, estoy luchando por mis generaciones, hasta la 1000 generación. Porque me dolería ver a mis hijos sufriendo. Y tal vez lo pasen. Y que estas enseñanzas les queden para ver cómo pueden luchar, para que la generación de sus hijos no sufra. Y mis nietos, sería segunda generación. Mis bisnietos, tercera generación. Y los hijos de mis bisnietos, la cuarta, tercera generación, ellos van a tener una posesión. Hasta ese tiempo tiene que durar la viña, la tierra conquistada. En otras palabras, mis padres conquistaron. Mi papá no recibió eso de herencia. Mi papá lo luchó para ellos tener esa viña. Él se fue y trabajaba porque era el proveedor, y la que extendía las tiendas era la madre, la ayuda idónea. Lo que es usted mujer, y si usted es hombre, el proveedor del hogar. ¿Para quién? Para sus hijos. Mi padre para mí. Y nosotros los 7 herederos de esa viña, de la que somos la primera generación, protegerla, cuidarla, no dejarla que nos la quite ningún conquistador. Para la siguiente generación, ¿quiénes? Nuestros hijos, que sería la segunda generación. Igual tendría que hacer esa generación para la tercera generación. ¿Quiénes son la tercera generación? Los hijos de nuestros hijos. En otras palabras, mis nietos, los nietos de mi hermano mayor, los nietos de mi hermano del que sigue, los nietos del que sigue, y de así, los nietos nuestros, que venían a ser bisnietos de mis padres. Hijos de Absalón Macías Mendoza, mi padre. Hijos de Absalón. Nietos de Absalón. Bisnietos de Absalón. Vendrían a ser mis nietos. Y los hijos de mis nietos, esa es la generación que va a tener una bendición. Pero tiene que continuarse, ¿qué? La enseñanza del Padre de la fe, la enseñanza del Padre que puso la raíz en esa viña. Recordar siempre aquí, quedó grabado aquí, y recordar siempre aquí, ¿qué? Sus enseñanzas. De lo correcto y de lo incorrecto. De lo que debes de hacer y de lo que no debes de hacer. Igual de la madre. Porque ¿qué hizo Sara, que era la esposa de Abraham? Que al principio, cuando llegaron los ángeles a decirle a Abraham que le iba a dar un hijo, y ella desde el dintel de su puerta de su casa, a la distancia del árbol donde él estaba conversando con los ángeles, o sea, que estaba Abraham conversando con los ángeles, decía, ¿qué va? A mí ni siquiera me viene el periodo ya no puedo tener hijo. ¿Cómo me van a venir un hijo? Voy a quedar embarazada a los 90 años. Pero ella hizo una promesa. Si ese hijo me viene, yo lo daré a Dios. Y así fue. Continuemos. Vamos por el Génesis 15, 18, ¿verdad? Y en la cuarta generación volverá acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad de los amorreos aquí
hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol, estoy en el 16, y le tenía que hacer un recuento, me perdonan, pero tenía que hacerle un recuento para que ustedes sepan de lo que estamos hablando. Para no leer por leer solo la frase, ¿verdad? Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol y ya oscureciendo, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. 18. En aquel día hizo Hashem un pacto con Abraham, diciéndole: a tu descendencia daré esta tierra. Escuche lo que Dios promete. No importa cuántos años pasen, ni siglos, ni milenios. Él lo cumple. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciéndole: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los eneos, los ceneseos, los cadmoneos, los eteos, los fereceos, los refiaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. ¿Quiénes eran? ¿Cuáles eran las tierras que le prometió a Abraham? Cientos de años después, escogió su pueblo, lo sacó de la esclavitud y se lo llevó a la tierra que le prometió a Abraham. En otras palabras, Dios prometió lo que le cumplió a Abraham. A mí me cumplió lo que me prometió en mi aflicción. Porque una cosa es que usted tenga fe. Esa es otra discusión que tenemos que tener. No estoy hablando de discusión de discutir por pelear, sino estamos hablando de una discusión de estudiar, discutir el tema, ¿verdad? Cuando usted está en aflicción, usted ora, pide, reza, como usted le quiera decir, ¿verdad? Y me decía una estudiante, es que eso es lo que hace la fe. Solo es la fe lo que hace eso. No, señora. No es solamente la fe. Es el tener, y esto me lo dijo Juanita, lo único que debemos de tener es fe, porque la fe es todo. No, no es todo. Usted puede pasar sus 100 años de vida que dio el Señor en estas generaciones. Usted puede pasar los 100 años de vida teniendo fe. Y puede usted orar y puede estar de rodillas y puede estar rezando todos los 100 años. Pero si usted no cambia su condición, usted no se alinea con Dios, usted no hace sus sacrificios que Él le pidió que hiciera para purificar el cuerpo, el alma y el espíritu, para que se alinee con Él, usted puede seguir rezando los 100 años y usted no va a escuchar una promesa de Él a usted. Usted puede seguir teniendo toda la fe del mundo, pero si usted no cambia su condición pecaminosa, usted no va a llegar a ningún lado con Él. Él no va a prometerle. Es usted la que pide y seguirá pidiendo toda su vida. Pero Él no le promete eso. Él no le ha prometido absolutamente nada a usted. Entonces usted no puede decir que Dios le prometió y que le va a cumplir, o que si le cumplió y no le cumplió. Los varones de Dios, empezando como Abraham, ¿qué sacrificio hizo Abraham? Dejó botado todo. Lo dejó todo. Le dejó comodidad, porque el padre de Abraham
era el que hacía, era alfarero, era el que hacía las imágenes de los dioses de los egipcios. Él era el que fabricaba esos dioses. Y en un momento de arranque, él decía, yo no veo que estos muñecos que tú haces hablan. ¿Qué milagro van a hacer? Si no tienen ojos, pero no ven. Tienen boca, pero no hablan. Tienen oído, pero no escuchan. ¿Qué milagro les van a hacer? Y comenzó y rompió todos esos muñecos y se fue y dejó toda su comodidad para ir al desierto, a caminar, huyendo. En donde Dios le dijo, sale de aquí, vete solo, pero él se fue llevando a Lot, su sobrino, que te voy a dar una tierra por acá, para que seas tuya. Y se fue. Pero como no le obedeció y llevó a Lot, tuvo que dividirse con Lot. A ver, Lot, tanto problema que tuvieron en el caminar, eso es otro estudio bíblico que lo vamos a hacer poco a poco. Ahorita se lo estoy palabraciendo porque nuestro estudio es la nación de Jerjeseo. Él fue para esa tierra, pero vale el tema que te lo aclare para que tú sepas la historia de por qué esas tierras estaban conquistadas por los Jerjeseos y las 7 naciones. Para cuando vinieron los hijos de Israel y cruzaron, ya esa tierra era antes de ellos. Entonces, vino él y se fue y dijo, bueno, tú coges para allá, yo cojo para acá. Entonces se dividieron con Lot y Abraham hizo su vida ahí. Extendió sus tiendas en una de esas tierras. ¿En qué tierras? Las tierras que le prometió Dios, Hashem, nuestro Dios, a Abraham. A tu descendencia daré esta tierra. Lo encontramos en Hechos 7:5. Desde el río Egipto hasta el río Grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos, los ceneseos, los cadmeneos, los eteos, los fereceos, los eteos, fereceos, refaitas, los amorreos, los cananeos, los jerjeseos y los jebuseos. Las 7 naciones más grandes que usted. Entonces le estaba entregando al pueblo la nación de los jerjeseos, que la encontramos ahorita en Génesis 15:19. Perdón, déjame ver qué está. Génesis 15, 19 y 21. 20-21. Y también se hizo pacto con el patriarca para que fuera entregada esta tierra. Ese pacto. Esto no solamente lo encontramos ahí en Hechos 7:5, sino también en Nehemías 9:8. Vamos a ver qué nos dice Nehemías. A lo largo de todo su libro sagrado, usted va a encontrar todos estos estudios bíblicos en donde usted puede ir poco a poco estudiando, leyendo, indagando y metiéndose en la historia y pasándola a su vida real en el tiempo de hoy. En Nehemías 9:8 nos dice lo siguiente. Y hallaste fiel su corazón delante de ti, e hiciste pacto con él para darle la tierra del cananeo. Hallaste fiel su corazón. En otras palabras, usted se arrodilla en el altar, va a su iglesia el domingo, va a su servicio el sábado, usted va a ir a adorarle a su Dios, pero si usted no tiene su corazón convertido al Padre Hashem, de nada le sirve eso. De nada le sirve. Porque Dios no te va a encontrar. ¿Qué cosa? Fiel su corazón.
este es el que importa. El corazón es el que importa, que sea fiel a Dios. No le importa a usted lo que sale de su boca, sino lo que en su corazón está. Usted puede seguir teniendo fe y diciéndole al mundo que usted tiene fe y que es la fe la que hace todo y la fe es la que mueve montaña. Esas son enseñanzas paganas para que usted se quede hasta ese nivel. Y usted su condición pecaminosa no la acaba jamás. Usted puede seguir de rodillas pidiendo, orando, rezando, levantándose y acostándose y todo. Pero usted se levanta de esa rodilla y se olvida de los mandatos y las ordenanzas y la ley que Dios le mandó para que usted estuviera alineado con Él. Y que su corazón lo único que hace es maldad. Y su corazón, aunque nadie lo sepa, usted es, y lo siento mucho si le duele a las personas que no les gusta escuchar esto, pero yo no estoy acusando a la persona que lo hace, sino el pecado, la acción pecaminosa que esa persona hace, no a la persona. Porque la persona puede ser mi hermano de sangre, la persona puede ser mi padre, la persona puede ser mi propio hijo, mi esposo, al que escogí para envejecer. Yo no estoy señalando a esa persona, yo no estoy criticando a esa persona, yo no estoy maldiciendo a esa persona, yo estoy tomando la acción equivocada, errónea, pecaminosa que comete esa persona. Y lo que nosotros cuestionamos bíblicamente y que todos debemos cuestionar es la acción pecaminosa que está fuera de la ley de Hashem. ¿Usted me entiende lo que yo le estoy diciendo? Espero que sí, que haya quedado claro. Y hallasteis fiel su corazón delante de ti, e hiciste pacto con él para darle la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del jebuseo, del jerjeseo, para darle a sus descendencias. No lo dice en un pedacito bíblico, lo dice en toda la Biblia, incluyendo Mateo y Marcos, incluyendo el Señor Jesús. ¿Por qué? Bueno, vamos a leerte, vamos para allá. Vamos a leerte en Josué 3. ¿Qué es lo que nos dice Josué 3? Vamos a ver. Lo tenía acá abierto en la computadora, pero me gusta buscarlo. Y a veces me sale algo que el Señor nos quiere decir que no lo encontramos. En Josué 3. ¿Qué nos dice Josué 3? Usted tiene en todo el largo del pasaje de Josué la historia de cómo Josué caminó para ir hacia lo que Dios le prometía que tenía que seguir. Usted puede leer Josué 3 desde el 1 y en donde Dios les manda el mandato en Josué 3:3 que dice, y mandaron al pueblo diciendo, cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que le llevan, vosotros saldréis de nuevo de vuestro lugar y marcháis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir. Ok, esto es un código. Si yo cojo y veo el arca del pacto
Yo les enseñé el otro día. El arca del pacto era una cajita donde se guardaba ¿qué? La ley de la Torá. ¿Qué es esa la ley de la Torá? Los Pentateucos, los 5 libros de Moisés. ¿Y qué es eso? La ley, los mandamientos, las ordenanzas. ¿Cuáles son los 5 libros? Génesis, Número, Deuteronomio, Levítico. Porque usted tiene que saberlo. Porque usted tiene que mantener esa ordenanza toda la vida. No para esas personas del pasado. Escuche. Y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová, Hashem, tu Dios, vuestro Dios, y los levitas, sacerdotes, que la llevan. Levitas, sacerdotes que la llevan. ¿Quiénes son los levitas? Ahí sí. Quienes hablamos de esto. La atalaya, la evangelista, la sierva de Dios, que no es nadie y que te habla las palabras de Él y te dice, si tú no tienes la ordenanza, si tú no tienes el mandamiento, si tú no llevas a cabalidad lo que Dios te pide, Él no te va a hacer caso de lo que tú ores, de que tú le pidas. Pasarás los 90 y 100 años que tú pidiéndole un favor a Dios y nunca te va a contestar hasta que no vea que tu corazón está convertido. Y para convertirte quiere decir que te arrepentiste del pecado o de la acción pecaminosa que haces. Por ejemplo, si tú eres promiscuo y prostituyes, entonces estás arrepentido, te convertiste y quieres cambiar. Y vas arrepentido a ese altar y te arrodillas y pides con fe que Dios te va a lavar esa acción pecaminosa que estabas haciendo en tu vida anterior. Y limpiado estás, vida nueva es, y comienzas a caminar, pero no siguiendo haciendo lo mismo. Dios te concede el deseo. Dios te promete. Y está escrito en todo lo largo de los libros. ¿Verdad? Dios te promete lo que te va a hacer. ¿Y qué era lo que te iba a dar si tú haces eso? A dar esa tierra prometida, en donde tú le vas a dejar heredad hasta la 4ª generación, hasta las 1000 generaciones en tu tierra. Y tus generaciones estaban en la obligación de seguir lo mismo para mantener la tierra de Hashem. Y te entregaba a estas 7 naciones. Bien. En los hechos que nosotros hemos estudiado, ¿verdad? En los hechos cuentan que Dios promete a su pueblo cruzarlo al Canaán y entregarles las 7 naciones, ¿verdad? Para ser conquistadas por los israelitas. Perdón, para ser entregado por los israelitas. Entre ellas estaba la nación que estamos estudiando ahora, que son los jebuseos, ¿cierto? ¿Dónde está eso? En Hechos. En Hechos 13:17. ¿Qué nos dice Hechos 13:17? Bien. Vamos a estudiar. ¿Qué nos dice Hechos 13:17? El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto. Y con brazo levantado los sacó de ella. Cuando nosotros conseguimos, bueno, déjame terminar de leerte aquí. Es hasta el 20, te lo voy a leer. 18. Y por un tiempo como de 40 años lo soportó en el desierto. Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra del Canaán, les dio en herencia su territorio.
Después, como por 450 años les dio jueces, hasta el profeta Samuel. Perfecto. ¿Por qué te estoy leyendo esto? Porque si usted no se purga, si usted no hace sacrificios, si usted no lleva las ordenanzas, si usted no pasa por el desierto, usted no tiene su tierra prometida. Cuando nosotros pasamos por cosas muy dolorosas, pensamos que son castigos o pensamos que son mala suerte o pensamos cualquier cosa, menos que estamos purgando y que nos están dando una oportunidad de reivindicarnos de lo incorrecto que estábamos haciendo. Y en ocasiones, meditar y saber que lo único que está haciendo es enseñándonos y nosotros aprendiendo para cuando lleguemos a la tierra prometida y saber qué hacer. Perfecto. Por eso nos dice esto. Te lo voy a leer desde el principio, lo más rápido que pueda. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia. Estamos hablando de Pablo. Estamos hablando que Pablo fue convertido cuando ya el Señor Yeshua ya había muerto y había resucitado. Entonces, no es en el tiempo de los pueblos antiguos, en el viejo pacto, y que solamente para ellos servía la ley. Estamos hablando que esto pasó a Pablo, ¿verdad? Pablo y Bernabé, el título, dice, ¿dónde? En Hechos 13:17, pero yo te estoy leyendo Hechos 13:13, que dice el título, Pablo y Bernabé en Antioquía de Pisidia. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos pasando de Perge llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo, sábado, y se sentaron, y después de la lectura de la ley, escuche, y después de la lectura de la ley, o sea, los 5 libros de Moisés, los Pentateucos, y de los profetas, o sea, la ley escrita y la ley oral, los principales de la sinagoga mandaron a decirles, varones, hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. ¿Por qué? ¿Por qué en la sinagoga y día de reposo le piden a un peregrino extranjero que diga una palabra de exhortación? Bien. Entonces Pablo, levantándose, echa señales de silencio con la mano y dijo, lo que voy a hacer ahora yo, escuche, atenti a lo que le voy a decir. Varones israelitas y los que temáis a Dios, oíd. En otras palabras, aquellas personas que estudiamos las leyes hebreas, que nosotros nos posesionamos en el pueblo elegido de Dios como israelitas, no porque sea nacida allá, sino que fui convertida como gentil a ese pueblo, y los que temáis a Dios, o sea, que no pertenezcan, que no hayan sido convertidos, pero simplemente temen a Dios. Oíd. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo
siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantando los sacó de ella. Y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto. En otras palabras, los puso ahí a peregrinar y a dar vuelta por 40 años, purgándolos, quitándoles de la mentalidad la vida de Egipto que habían sacado de allá, costumbres de Egipto, porque muchos nacieron en esa tierra. Eran descendientes, no eran, la historia no es que continúa ahí, no, pasan años, pasan generaciones. Era la 4ª generación de Abraham. Nosotros, si lo ponemos a ver ahora, eran 400 años. Porque Dios nos dio 100 años de vida. En ese tiempo vivían mucho más años. Tenemos que usar el raciocinio y analizar para poder entender y ponerlo en práctica en nuestra vida. Perfecto. El Dios de ese pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció el pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto, y habiendo destruido 7 naciones en la tierra del Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, como por 400 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. En otras palabras, después de 4 generaciones, él puso el que iba a juzgar. ¿Vio? Porque es importante analizar y estudiar. Luego pidieron rey, no contentos. Desecharon el varón, Moisés. Desecharon a Aarón. Los mantuvo dando vueltas porque no encontraban, criticaban, todo les parecía mal. Luego los llevó a la tierra y por 40 años los tuvo ahí. ¿Verdad? Pero 400 años después les puso jueces. Hasta el profeta Samuel. Esos jueces que dice hasta, quiere decir que ya no existen esos jueces. Ahora son puestos por los hombres y muchas veces sobornables. Lo que está pasando en el mundo entero, no solo en mi país. Son puestos que los ocupan, que los ponen ahí las personas que hacen las cosas incorrectas, para que ellos en la tierra tengan inmunidad. Por eso se burlan. En nuestro país se burlan de la justicia y encima más lo hacen público en las redes sociales. Me ponen un grillete ya, feliz con el grillete y me dio indignación. Y aquí va el paréntesis. Tal indignación me dio que vi un reportaje en una red social en donde sale a uno de estos personajes que les ponen un grillete y hace referencia a los esclavos. Yo me siento como los esclavos que le ponían los grilletes para que trabajaran la tierra y entonces paz, a liberarnos y la libertad, pueblo ecuatoriano. Eso es una burla. Porque nosotros ya no somos esclavos. Pero mientras usted siga viviendo bajo la carne, no llegará a entenderlo. Y las cosas divinas, espirituales y la ley del juez que ha de venir a juzgar a vivos y a muertos, ni siquiera se imagina lo que es. Continuemos. Luego pidieron rey. Y Dios les dio a Saúl,
hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años más. Quitando les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, ha llegado a David, hijo de Esaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. No es que era así nomás que le tocaba estar en el reino. De la descendencia de y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús, Yeshua, por Salvador a Israel. Antes de su venida, predicó Juan, el que sumerge, Juan el Bautista, del arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo, ¿quién pensáis que soy? ¿No soy yo él? Mas he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Varones, hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes no conocieron a Yeshua, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo. Las cumplieron al condenarle. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilatos que se le matase. En otras palabras, si yo estoy con mi corazón, llevo la ley y la practico, y voy y uso pecado, reconozco que mi accionar es pecaminoso, voy y me arrepiento, oro, pido, y si en Dios está, y si en Hashem encuentra en su corazón que yo estoy convertido, porque puede ver lo que el humano no puede ver. Entonces él mismo le habla a usted y le promete lo que va a venir. ¿Verdad? Él me prometió a mí extender las puntas de mi tienda y me trajo a este país como extraña y como extranjera, como viuda, porque yo dejé allá toda mi vida en Ecuador. Como extranjera, porque no soy de este país. Pero para conquistar esto, no se imaginan los desiertos que se pasó en 7 años. Dando vueltas. Y nosotros también os anunciamos el Evangelio. ¿Cómo fue que dijo? Y nosotros también anunciamos. ¿Hasta dónde se predicó? Hasta los 12. Estamos hablando que es Pablo. Y nosotros también anunciamos el Evangelio de aquella promesa hecha a nuestro Padre. Shirley lo único que hace es anunciarle el Evangelio de aquella promesa que le hizo el Padre. Y yo te puedo decir ahorita algo interesante. No todas las personas tenemos la capacidad económica para poder estudiar lo que yo estoy estudiando ahora. La palabra escrita en el libro del Tanakh desde su raíz. Y mucho menos muchas personas tienen la opción que Dios les da la facilidad de viajar y conocer esas tierras.
e ir a esos sitios en donde se vivió esto que estamos hablando. Y no hay nivel económico para muchas personas el poder adquirir estos libros, ¿verdad? Y estudiar teología, que es un poquito costoso porque la universidad o el instituto o la institución en la que tú estudias eso te cobran, pues, ¿no? Así yo tenga el internet, es costoso porque tengo que pagar el internet y ponerlo en un nivel en el cual me ayude a estudiar. Hay que pagar los libros, hay que pagar la matrícula, hay que estudiar teología y eso cuesta dinero, no todas las personas lo tienen, pero en mi corazón está el yo poderles enseñar a ustedes cómo, lo que yo, no enseñarles qué quiere decir esto, porque eso ya está escrito, sino pasarles a ustedes lo que el rabino, mi profesor, ¿verdad? Sea virtual o sea físico, me ha pasado a mí a cambio de una paga. Yo lo estoy pasando a ti gratis. Yo no te estoy cobrando un diezmo. Yo no te estoy pidiendo que me pagues. Yo no te digo ni nada de eso, porque no, lo hago de corazón. Porque fue un pacto entre mi padre y yo para sacarme de todo embulsión y sacarme estas 7 naciones de mi vida. Y yo poder tener posesión de lo que Él me dio. De mi porción, que no la estuviera levitando, sino que la bajara a tierra y la hiciera material. Y yo lo comparto contigo, porque es mi testimonio de decirte que sí vas a poder en cualquier situación que te encuentres ahora. Tú puedes purgarte, aprovecha ese tiempo en que tú estás caído, como dirías tú, como lo decía yo, para que tú puedas purgarte. Y yo en ese tiempo no tenía lo que tengo ahora. Mira lo que me ha llevado Dios después de que me quitaron todo. La luz, el agua, el gas, el internet, las posibilidades de estudiar, las amistades, todo me lo quitaron. Me encerraron dentro de Jericó. Pero solamente con zapateo el Señor derrumbó todas esas paredes. Todas esas paredes. ¿Por qué tú crees que Dios a los hijos de Israel, a los israelitas, a su pueblo escogido, a ese proyecto de purificación de sus hijos, no era necesario hacer barreras? Tú vienes y te cubres en una casa y le pones, si puedes, el cerco más alto de cemento para tener no es templo, sino ese castillo tuyo encerrado. No puedes extender las puntas de tu tienda. Ahí quedarás. Por eso a sus israelitas le dejó todo su castillo. Sin tienda, sin paredes. Porque cuando Él quiere, viene y las derrumba. Él es Dios. Él es el creador de esto. Él midió la profundidad del mar con 3 dedos. Es lo único, es la mano. Él tiene el cielo. Es un manto que Él cubre toda la tierra. Y Él está sentado encima. No puedes con Él. Nadie puede con Él. Perfecto. Aquí te voy a contar una historia personal. Yo trabajaba, lo perdí todo en Ecuador, en mi tierra natal. Casada y recién dada luz de mi tercer hijo. Y decidí ir a conquistar la tierra que Dios me dio. Y me fui a la capital de mi país, con una mano adelante y con otra atrás, como salió Abraham de su casa al desierto. Cuando yo estaba trabajando, el mismo día que llegué
a esa tierra encontré trabajo. Me dieron el trabajo y empecé a trabajar. Mi primer jefe, porque nunca tuve jefe. Ese fue mi primer jefe de compañía. Y empecé a trabajar ahí. A los pocos meses, tal vez a los 3 meses, llegué a ser jefe del área en donde me pusieron a trabajar. Cuando esa área era ya manejada por mí y me dieron libre albedrío de hacer lo que yo creía conveniente para el bien de la compañía, en mi corazón nunca estuvo hacer mal. Entonces, aquellas personas que entraban, yo las contrataba y las entrevistaba. Y habían algunas personas que tal vez muchas de ellas, en su gran mayoría, están en mis redes. Muchas de ellas llegaron a pedir trabajo a ese lugar sin saber nada. Y muchas llegaron con unas carpetas llenas de títulos y de experiencia. Pero yo tenía el libre albedrío de escoger quién iba a ser parte de mi equipo. Cuando yo escogí aquellas personas, no siempre, ciertas veces, escogí aquellas personas que no tenían un título y no eran capaces de desarrollar el trabajo al nivel del sitio en donde yo estaba en una empresa élite número 1 a nivel nacional. Y yo las tomaba y les enseñaba con toda la paciencia del mundo el trabajo que tenían que hacer. Les enseñaba las reglas, las leyes, las ordenanzas, los puntos, el primero esto, después esto, con mucha paciencia, y a muchas de ellas las llevé a mi casa y les enseñaba en la noche, en mis horitas de descanso y de dedicarle a mis hijos, me ponía hasta con vela, si no había luz, a enseñarles cómo tenían que trabajar. Y muchas de ellas, hasta el día de hoy, siguen en esa compañía. Y son las mejores, excelentes empleadas en su trabajo. ¿Por qué te cuento esto? Porque si yo quiero darte a ti lo que yo estoy estudiando en enseñanza, ¿verdad? Te doy lo mejor de mi experiencia. Y no quiero que tú caigas en ese valle para que aprendas por ti mismo. Yo no solté a mis polluelos, o yo no cogí a las que estaban calificadas para eso y las solté para que ellas aprendieran lo que tenían que aprender a golpes, a tropezones y a llanto. En mi corazón estaba enseñarles lo mejor para que ellas pertenecieran a un grupo de élite de las mejores. Hoy por hoy, en ese tiempo, me salí y puse lo mío, y hoy por hoy soy completamente satisfecha de aquellas enseñanzas que Dios me dio en esas oportunidades en que tuve en desarrollarme en esa carrera. Y llegué a lo más alto que puede llegar un ser humano en ese título. Entonces, vamos con mi país otra vez. Está cuestionado porque pusiste a dedo el fulano, el sultano, el mengano que tenga que trabajar ahí. Si le da el gobierno la autoridad, el libre albedrío de que una ministra escoja a la mejor persona que trabaje, aunque no sepa nada y no tenga un título, yo lo digo por mí, no sé si allá será otra cosa, estoy hablando como un ejemplo y como una visión patente de lo que estamos viviendo en la vida de hoy, pues.
está y puso a alguien ahí para que sea el gerente o el director de un hospital o de un centro de salud, ¿verdad? Lo puso con el corazón para que hiciera lo correcto. Pero si ese director de hospital tiene su corazón no convertido y tiene su corazón en las cosas ilícitas y extorsionó, estafó e hizo venta ilícita de los medicamentos y lavó dinero, hizo lo que quiso, o está por el narcotráfico de mi país, en ese punto, quien lo puso de corazón y le enseñó lo que era, que tenía que hacer. Si las muchachas que yo les enseñé hacían lo incorrecto, vamos a decir que ellas se cogían el dinero, cobraban en su lugar de trabajo, que hacían lo ilícito, en que se lleva al cliente, el que hacían sus dineros extra, es su corazón. Pero el mío estaba de poner para que hicieran lo correcto. En otras palabras, las leyes de la Torá fueron puestas en el Tanakh para que tú las estudies y de corazón. Esos varones de Dios, esos profetas, esos jueces, esos apóstoles, esos reyes que hicieron lo correcto, en el corazón estaba que tú aprendas y no pases ese valle, no pases esa adversidad. Eso es lo que está diciendo aquí. Y yo te lo estoy transmitiendo a ti, mis estudios. Pero para eso tienes que saber las leyes y las reglas. Si tú no sabes eso, nunca vas a vencer al Jerjeseo. Nunca lo vas a vencer. En Levíticos 26:3 habla nuestro Señor Hashem a Moisés en el número 1, diciendo: cuando una persona pecare e hiciere prevaricación contra Yeshua, no contra Yeshua, contra Hashem, y negare a su prójimo lo encomendado o dejado en su mano, o bien robare o calumniare a su prójimo, o habiendo hallado lo perdido, después lo negare, o jurare en falso, o jurare en falso, en alguna de todas aquellas cosas en que suele pecar el hombre, entonces, habiendo pecado o ofendido, restituirá aquello que robó, o el daño de la calumnia, o el depósito que se le encomendó, o lo perdido que halló, o todo aquello sobre lo que hubiere jurado falsamente. Lo restituirá por entero a aquel a quien pertenece y añadirá a ello la quinta parte en el día de su expiación. Y para expiación de su culpa traerá a Hashem un carnero sin defecto de los rebaños conforme a su estimación y lo dará al sacerdote para la expiación. ¿Qué quiere decir después de nuestro Señor Yeshua? Porque estos sacrificios de los terneros ya no se hacen, porque nuestro Cordero, el Señor Yeshua, se sacrificó último Cordero inmolado. Que usted tiene que ir al altar y arrepentirse y reconocer que ese Cordero que se sacrificó en el madero ahora es parte de su sacrificio que va a tomar para expiarse de su pecado. Si no, no sirve su oración.
Y el sacerdote hará expiación por él delante de Hashem. Y obtendrá perdón de cualquiera de todas las cosas en que suele ofender. Nuestro Señor Yeshua. Usted va allá y en nombre de Él llega hasta el Altísimo, pidiéndole perdón por todo, cualquier tipo de error que usted hizo, y será borrado, será perdonado. Esa es una ley que le sirve hasta ahora, solamente que ahí sí, si usted ve que el sacrificio que se hacía de las ovejas, el sacrificio del ternero, eran 3 animales que se sacrificaban, los mejores animales, para que fuese expiado, y lo llevaba al altar del sacerdote de Levítico. Ahora usted tiene que ir a su altar en donde tenga su casa, al altar. Usted tiene que tener su altar en donde en ese altar esté la piedra angular que desecharon los arquitectos. Nuestro Señor Yeshua. La piedra del ángulo de la iglesia. ¿Y la iglesia qué es? La iglesia, el templo suyo, es la casa. Es ahí donde usted tiene que tener un altar. Y es ahí donde usted tiene que pedir su perdón. Es en la intimidad entre el Señor Hashem y usted. Entre su Dios y usted. Por medio de su Hijo amado Jesucristo. No es la fe solamente. Con esto no estoy diciendo que no tenga fe. Usted tiene que tener fe al Dios al que le sirve. Le sirve. Y si usted le sirve, tiene que seguir las leyes y las reglas de él. ¿Y qué nos dice en Deuteronomio 28? Estoy hablando todo lo de la ley. Lo de la ley del viejo pacto. ¿Qué nos dice en Deuteronomio 28? Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Hashem, tu Dios, para guardar y poner por obra, no solamente para guardar, o sea, para leerlo y para guardarlo en tu corazón, pero también por ponerlo en obra, en práctica, para guardarlo y ponerlo en obra. Todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Hashem, tu Dios, te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, no solamente sobre las 7 que conquistaste, sobre todas las naciones de la tierra te exaltará. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Si oyeres la voz de Jehová tu Dios, si oyeres la voz de Hashem tu Dios. Si no la escucha, si no habla con usted, lejos está de que él encontró, que usted crea que él encontró su corazón digno para él. Bendito el fruto de tu vientre. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito en la ciudad, bendito tú en el campo, y bendito el fruto de tu vientre, tu generación, tus hijos. El fruto de tu tierra, lo que tú hagas con tus manos. El fruto de tus bestias, de tus animales. La cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditos serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito va a ser la provisión que esté en tu casa para la comida. Y bendita tu cocina donde tú cocines. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán de delante de ti. Por 7 naciones. Por 7 caminos saldrán. Él te lo promete. Él te lo promete.
Hashem, tu Dios, te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tus manos. Y te bendecirá en la tierra que Hashem, tu Dios, te dará. Aquí, a donde me puso. En Norteamérica, aquí soy bendecida. Y puedo ayudar al que está afuera, al que está en mi propio país. Todo lo que pone en esta mano progresa, todo esto prospera. Y tengo hasta para ayudar por mi corazón. Lo que estoy haciendo ahora contigo es una ayuda. Pero tenemos que seguir estudiando quién es esta persona. ¿Quién es? ¿Quiénes son los jerjeseos? Se me hizo muy largo el video y te lo dejo para un próximo video. Los amo. Oh, espérame. Estoy arriba en la oficina. Venga. Hola, papá. Solo nos falta un poquito nomás. Hola, papi. Estaba grabando mi video. Los voy a dejar porque llegó la cabeza del hogar, el proveedor, el que trabaja, y me toca a mí irlo a atender porque se tiene que regresar al trabajo. Les hago la continuación, solo nos falta un pedacito de saber quiénes son estas naciones y cómo las vamos a vencer. En un siguiente video te lo grabo. I love you.